mejor instrumento para la paz como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia, y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz. Frase dada por Eduardo J. Couture. Buenas tardes, directora general de la Universidad Metropolitana de Tlaxcala, maestra Angélica Díaz. Maestro Eduardo Morales Pérez, consejero presidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Delegación Tlaxcala. Doctor José Miguel Armas Aramburu, integrantes de las delegaciones. Gracias por la hospitalidad que nos han brindado en esta oportunidad, la Universidad Metropolitana, y le pedimos de favor a la maestra Angélica que en nombre y saludo y representación de este Consejo Directivo Nacional e Internacional pueda externarle nuestro agradecimiento a la contadora pública Marcelina Cruz Ordaz, rectora de esta universidad. Bien, consejeros, directores y subdirectores que conforman el Consejo Directivo Nacional e Internacional y asociados, y de los consejos de las delegaciones de Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, Yucatán, Estado de México y Tlaxcala, autoridades e invitados especiales. Agradecer la presencia también de mi vicepresidente que se encuentra el día de hoy, que hizo el esfuerzo también por estar aquí con nosotros. También agradecer a la visita de nuestro consejero presidente de la delegación Ciudad de México, en el que todos han hecho un esfuerzo por estar presentes en este tercer Congreso Nacional, y en especial también externar mi gratitud a la maestra Claudia Teresa Rivas por acudir también a este evento. La abogacía es una noble profesión que debe ser valorada y apreciada por la comunidad. Esta busca, a través de su debido ejercicio, ayudar a quien tiene conflictos o problemas, dando alternativas de solución viables con argumentos sustentados en la legislación, en el que el abogado tiene la obligación de actuar con profesionalismo, estando consciente del alto sentido de responsabilidad social que implica su importante labor. Cuando el abogado realiza su función con evidente conocimiento, apego a la ética y respetando la dignidad de las personas a las que sirve con su trabajo, prestación de servicios, en los diversos roles que el derecho le observan en las diversas disciplinas, cumple cabalmente con el propósito para el que fue preparado e instruido en las universidades, teniendo presente que una vez que termina su etapa de estudiante se convierte en estudioso de la ciencia del derecho, lo cual implica que debe tener una constante preparación y actualización ante los diversos y muy rápidos cambios sociales. En este tenor, la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, Asociación Civil, fue creada con el propósito de ayudar y contribuir a la actualización, capacitación, colegiación y certificación de nuestros pares, así como a la difusión de la cultura jurídica, ya que sus integrantes están convencidos de que solamente mediante la mejora continua en su formación y capacitación se buscará dignificar la profesión y como consecuencia se ofrecerán servicios profesionales de calidad y excelencia que exige la sociedad. Hemos realizado esta visita conscientes de que debemos sumar más juristas de todas partes del país y del extranjero, que compartan los mismos ideales y anhelos, ya que a nadie que esté involucrado en el medio escapa de seguirse preparando y capacitando. Diversos doctrinarios en sus decálogos lo afirman categóricamente. Es necesario, toda vez que las necesidades de los pueblos cambian. Por lo tanto, las legislaciones deben adecuarse a las nuevas realidades jurídicas, y por ello es necesario que las barras y colegios de abogados sumemos y asumamos un papel que establece la ley, proponiendo la colegiación y certificación de los conocimientos, habilidades, destrezas que los profesionales del derecho deben tener en
en las diversas ramas y disciplinas jurídicas, dando seguridad y certeza a la sociedad de su notable instrucción y capacitación. Los difíciles momentos que atraviesan nuestro Estado mexicano en el ámbito electoral sobre representación en el Congreso, invasión de esferas de competencia, votación en los poderes judiciales para elegir jueces, magistrados y ministros, propuestas de desaparición de instituciones que mantienen los sobrepesos del poder, modificaciones a la Constitución política y leyes reglamentarias, que se suman a los ya conocidos problemas que tenemos a nivel nacional: pobreza, marginación, migración, inseguridad, vulneración de derechos humanos y falta de credibilidad en las instituciones, nos obligan como profesionales de la ciencia jurídica a poner alternativas de solución que sean viables para contribuir a tener una mejor sociedad. La Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, tratando de contribuir a tener una mejor sociedad, ha trabajado en estos casi 5 años de gestión de manera comprometida y responsable en diversos proyectos de actualización, capacitación y difusión de la cultura jurídica, buscando a través de las acciones manifestarse en el ámbito universitario y profesional para generar conciencia en que se requiere seguir preparando ante una comunidad más exigente y ante los complejos retos que plantean en nuestra realidad, de la que se advierten muchos problemas que no podemos evitar al formar parte de esta nación. Hemos tomado la decisión de manera colegiada que los hechos dicen más que las palabras. Por ello, el posicionamiento de esta barra ha sido durante esta gestión en el sentido de manifestarnos mediante actividades concretas que permitan la libertad de expresión y se utilicen los canales de comunicación para que los problemas se resuelvan mediante los instrumentos que los pueblos civilizados tienen para resolver sus conflictos y diferencias. Esto es, mediante el diálogo y el consenso sustentado en argumentos y razonamientos. Es necesario resaltar que las asociaciones civiles no tienen como finalidad aspectos preponderantemente económicos ni lucrativos. Esta óptica de organización se sustenta en apoyo, ayuda, generosidad, solidaridad y trabajo de sus integrantes para beneficio de los demás. En esta tesitura se ha decidido que estos principios se difundan en las actividades que desempeña el Consejo Directivo Nacional e Internacional de Asociados y se ha replicado en otras entidades federativas, por lo que ya se han constituido delegaciones en diversas entidades y 4 que recientemente, el día de antier, tomaron ya la iniciativa en el ámbito internacional, como es el caso de Argentina, Colombia, Perú y Venezuela, que hoy forman parte de esta noble actividad que es tratar de capacitar y actualizar. Como lo mencioné en mi apertura del discurso, tenemos fe en que el derecho es el mejor instrumento para la convivencia humana, en la justicia como destino normal del derecho, en la paz como sustituto bondadoso de la justicia. Por ello, el Consejo Directivo Nacional de la Barra ha construido un magno proyecto en el que se percibe y advierte el trabajo arduo, comprometido, responsable y evidente de cada uno de sus integrantes, consejeros, directores, subdirectores y colaboradores. Por ello, estamos replicando en otros lugares, dejando a otros colegas que hagan lo mismo, a efecto de que la comunidad jurídica replique esta noble función, que es llevar el conocimiento y la capacitación a todos, y de esta forma trataremos de combatir la ignorancia, los prejuicios y los fanatismos. Externo mi gratitud a todos los integrantes del Consejo de la Delegación Tlaxcala por el entusiasmo, compromiso y responsabilidad que han decidido asumir. Les reitero mi reconocimiento, respeto y respaldo. Gracias por organizar este tercer congreso. En este orden de ideas, agradezco infinitamente a cada uno de los integrantes del Consejo Directivo Nacional e Internacional y asociados por su excelente disposición al trabajo, su responsabilidad ante los diversos retos y obstáculos que hemos enfrentado, su confianza y credibilidad en el proyecto. Estamos muy confiados en el magno proyecto y tenemos fe en que nos ayudarán a replicar este mensaje y las actividades nobles y altruistas que realiza esta asociación civil. Donde impera la justicia, el derecho prevalece. Gracias por su atención. A continuación, damos inicio
inicio con el ciclo de conferencias y se les informa a los ponentes que tendrán una duración de 45 minutos por tema, por el cual se les pasará a nuestros ponentes una tarjeta 5 minutos antes de terminar su tiempo. Para iniciar, a cargo del doctor Miguel Ángel Granados y el doctor Araiza, consejero presidente y vicepresidente de la Delegación Ciudad de México, con el tema La política epidemiológica en México para la confirmación de los tipos penales. Vamos a dar apertura a la segunda ponencia. A continuación, presentamos a nuestro segundo ponente a cargo del maestro Jesús Andrés Ortega Hernández, con el tema Reglas de Oro, el control de la detención. Si gustan nuestros ponentes pasar a tomar asiento para que podamos iniciar con la conferencia, por favor. Sí comienza el doctor Granados, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a decir. Dijo que tenían que aceptar a los nuevos, así le pongo, aceptar a los nuevos. Sí. Le ponen a Vicente Eduardo que sí va a ir Miguel Ángel primero, porque menciona, bueno, ya. Bien, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. Maestro Carlos Guzmán, un placer estar compartiendo con ustedes de nueva cuenta estos espacios académicos. Un agradecimiento especial a la delegación del Estado de Tlaxcala, que me la he pasado deteniéndolos toda la semana porque les he insistido que sí existe. Entonces, sigo peleando, eso es claro, porque Tlaxcala existe. Tengo una experiencia muy bonita que les quiero compartir rápido aquí en Tlaxcala. Dos situaciones bellísimas en mi trayectoria académica, en mi trayectoria profesional. Resulta que en el año de 2003 correspondía renovar el Consejo Electoral aquí en el estado de Tlaxcala, y también ese mismo año estaban en un procedimiento para la designación del entonces Procurador General de Justicia, antes de las fiscalías, ¿no? De 2003. Y el procedimiento previsto constitucionalmente era que el gobernador del estado, gobernar el estado, proponía una terna, y de esa terna se denominaba al procurador con base en un examen de oposición que se sustentaba frente al pleno del Congreso local, y quienes debían evaluarlo eran juristas de reconocido prestigio que no fueran tlaxcaltecas. Entonces fueron a la Facultad de Derecho de la UNAM, en la cual soy profesor desde hace 34 años, desde 35 años la clase en la Facultad de Derecho de la UNAM, y resulta que pues, seleccionaron a varios doctores en Derecho, algunos les pueden sonar. Apenas sufrimos la pérdida del doctor Raúl Carranca Rivas, uno de los más grandes y prestigiosos juristas de este país, quien tuve el honor y el gusto de trabajar con él en el Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho. Le compartí una amistad, fuimos con él, fui con el doctor Franco Guzmán, con otro doctor, el doctor Pedro Hernández Silva, que también en paz descanse, ¿sí? Y por ahí el único era un joven, un suelo su servidor, en 2003, el año en que me doctoré precisamente en Derecho. Llegamos al Congreso de aquí de Tlaxcala, un lugar precioso, el recinto, y entonces ahí, frente a todos los diputados, nos tocó precisamente evaluar a los candidatos. Eran dos varones, una mujer, pasaron uno a uno, les fuimos haciendo ciertas preguntas, así, una mesa en el centro de lo que es el pleno del Congreso, una cosa preciosa.
Y resulta que al final, pues yo les dije a mis colegas doctores, les dije, me parece que ninguno reúne el perfil. Ninguno reúne el perfil. Y me empiezan a decir, oiga doctor, pero ¿cómo vio a tal personaje? Le digo, hay cosas que mis alumnos de segundo semestre de penal las saben perfectamente y ahorita demostró que no lo saben. ¿Y cómo vio a la abogada? No, perdón, pero con todo respeto, no, ni mínimamente se acerca al perfil necesario. Y fulano, que estaba en funciones, no voy a decir su nombre, pero se me va a repetir, y estaba en funciones y de repente me dicen a mí, ¿y cómo vio usted a este abogado? Le digo, bueno, pues fue el que tuvo un mejor desempeño, pero no me parece que alcance el perfil de lo que se exige. Estamos hablando de un Estado que se merece un procurador al nivel de las necesidades. Pero usted lo aprobaría, sí, le pondría un 6. Entonces, digo, discúlpame. Yo no creo que un Estado como este se merezca un procurador de 6. Necesitan y se merecen un procurador de 10. Total que fue la discusión, y entonces ahí yo tuve que decirles, lo siento, yo no puedo votar a favor. Y entonces se aprueba por mayoría, se hace un acta y aprueban por mayoría al procurador. Insisto, yo aferrado que no tendría que ser. Los medios son como la humedad, como el agua, se meten por todas partes, ¿no? Se meten. Y entonces salimos de hacer nuestro respectivo juicio sobre el tema, dimos nuestro veredicto, se le designó procurador de justicia a esta persona, basado en el examen de oposición sostenido, y al yo salir me atrapan a mí los diputados que forman parte de la Comisión de Asuntos Político-Electorales. En aquel entonces yo era funcionario, era director del Instituto Electoral de la Ciudad de México, era el director general, y entonces me dicen, oiga, doctor, sabemos que usted también maneja temas electorales. Pues sí, efectivamente. Queremos que nos integre en nuestro consejo electoral, porque sabemos cómo votó usted. Ya todo el mundo sabe, mañana a 8 columnas en el Sol de Tlaxcala va a aparecer que solo se le aprobó por mayoría y no por unanimidad al actual procurador. Rayos. Total, pasó, hicimos todo el proceso, formamos ese consejo con toda la transparencia del mundo. Debo decir, por eso estoy enamorado de este Estado, porque me parece que hay cosas que se pueden hacer y que no se quieren hacer. Toda la transparencia del mundo, así se lo digo, toda la transparencia del mundo. No se me acercó un solo diputado, no se me acercó un solo funcionario partidista, absolutamente nadie quiso interferir en el proceso. Al día siguiente, cuando ya vino el proceso de selección de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral, aparece a las 8 columnas. Comisión encargada de evaluar, que yo presidía, que yo la armé con puros funcionarios electorales de la Ciudad de México, reprueba al actual presidente del Tribunal Electoral. Y yo dije, creo que voy a tener que dejar pasar un buen tiempo para volver a pescar. Y la cumplí, porque desde entonces no tengo oportunidad de andar por aquí en esta bella tierra. Muchas gracias, la verdad es que es un estado precioso, con una hospitalidad maravillosa, con cosas hermosas. La verdad es que fue inevitable voltear hacia todos los costados y ver toda la belleza que les rodea en estas instalaciones tan bellas. Pero bueno, voy a lo mismo. La verdad es que hablar de un tema como este, que además siempre me sucede, o tal vez de unos 5 años para acá me pasa, que me preguntan, una conferencia. Yo trato de ser cortés y les pregunto, ¿de qué quieren ya? Y entonces me la reviran y me dicen, de lo que usted quiera. Mi de formación profesional como politólogo, como abogado, como filósofo, también como lingüista, me lleva al problema de decir, ¿ahora de qué voy a hablar? Y entonces trato de amalgamarlas, ¿no? Vamos a ver qué tal nos sale. No voy a hablarles de derecho penal, les voy a romper su corazón a más de uno de los presentes, porque yo sé que todos los demás van a estar durísimo con este tema del sistema acusatorio adversarial, del cual yo siempre he sido adversario. Y no por otra causa, sino porque creo que es muy ambicioso para las condiciones de este país. Es decir, nos falta mucho, madurar mucho como sociedad y como país para enfrentar retos como los que nos están imponiendo sistemas tan elaborados, tan depurados, tan exigentes. No por otra cosa. Pero bueno, y entonces, sí, voy a hablar, sí, de derecho penal, pero voy a hablar de filosofía del derecho penal. Vamos a ver cómo nos va.
Porque finalmente la filosofía es algo omnipresente, está en todo. Está en todo. Es lo que nos mueve como seres humanos. Y en buena medida es lo que nos hace seres humanos. El pensar, el reflexionar, el explotar nuestra capacidad intelectiva nos está diferenciando claramente de todos los animalitos de la creación. Eso es algo muy importante. Oiga, pero ¿y eso qué tiene que ver con el derecho penal? Muchísimo, muchísimo. Porque el derecho penal, ¿a partir de qué se construye? ¿Cómo surge este apetito en el que le damos a un Estado, que además es una construcción política que por un consenso tácito generamos y construimos, le dotamos de una potestad? Le damos algo elevadísimo que se llama ius puniendi, el derecho de sancionar. Que ojo, también habría que llamar la atención en ese punto y decir qué tanto es un derecho y qué tanto es una obligación. Porque si le entendemos solo como derecho, pues puede pasar, te cruces de brazos y digas, bueno, como es un derecho, por tanto estoy en la posibilidad de ejercerlo cuando me dé la gana, en tanto es solo facultad, ¿no? Pues habría que repensar. Esto lo dije en una conferencia en el Hyatt, allí en Acapulco, frente al gobernador del estado, frente al fiscal, y que creo que les gustó mucho porque me volvieron a invitar. Pero yo sostengo esto, a pie juntillas. No es un derecho que tiene el Estado, es una obligación. Como le digo a mis hijos, ¿no? Cuando eventualmente los llegaba yo a sancionar por alguna cuestión, les decía yo, hijos, esto me duele más que ustedes, pero deben entender que no es mi derecho obligarlos a que cumplan con las cosas, es mi obligación como padre, porque estoy formándolos. Y me parece que el Estado tiene que ver, ¿no? Tiene que tocar esa óptica, la óptica de la obligación de sancionar. Bueno, ok, pactamos, construimos un aparato político completamente sofisticado llamado Estado, y a ese Estado le dijimos, tienes dos tareas fundamentales: el ius puniendi y algo que me parece elevadísimo, que hoy está tan cuestionado en el contexto político y de manera, en mi apreciación, excesiva y por supuesto completamente errónea de la vida. Y también tienes que impartir justicia. ¿Quién de los aquí presentes, que todos sé por supuesto, al menos la gran mayoría con una formación jurídica, me puede venir a decir cuál sería el concepto definitivo de justicia? Sigue siendo un gran debate filosófico. Como el propio concepto de derecho sigue siendo un gran debate filosófico. Y cuando decimos justicia, estamos pensando en acercarnos en aquello que desde nuestra perspectiva axiológica, ¿sí?, es lo correcto, es lo adecuado, es lo conveniente. Porque hay un fondo axiológico necesariamente, y ahí está otra vez la filosofía. La axiología es esa rama de la filosofía que estudia los valores. Y el fondo de toda tutela penal es un fondo axiológico. Estamos protegiendo valores. Hay bienes jurídicos de primera importancia para la sociedad que no podemos dejar de cuidarlos, de protegerlos, de tutelarlos, de ir a arroparlos y decirle a la sociedad, no te preocupes, porque yo voy a velar porque este bien jurídico sea intacto para ti. Y ese es un desiderato maravilloso, porque repito, eso es lo que le da razón de ser al Estado. ¿Sí? La protección, la tutela, ¿de qué? De lo que previamente el derecho le está diciendo, porque finalmente el derecho, independientemente de que no tengamos un concepto claro, definido, acabado, finalmente tenemos que reconocer ciertas condiciones básicas en el derecho. El derecho es garante de libertades. Si no lo entendemos así, no sabemos de qué estamos hablando. Es un garante de libertades. Los seres humanos nacimos libres, somos libres, tenemos que reconocernos como libres y no esperar a que un aparato político, como pasa de la visión pospositivista, venga y nos diga, te otorgo derechos. Recuerden el giro de 2011 de la Constitución, que es una belleza. ¿Sí? Es un giro fundamental que ya venía en una corriente en la de decir,
no es lo que decía en 1917 la Constitución, que tranquilamente te otorgo, vil mortal, derechos humanos. No, tú me los reconoces, pero tienes que reconocérmelos, porque yo a ti te estoy dando una potestad, te estoy dando una autoridad, y esa autoridad debe ceñirse a estos derechos. Sí, pero ¿qué sucede? Como decía Gian Domenico Romagnosi, no falta el espíritu intemperante. Y entonces, ante la intemperencia congénita de los seres humanos, tiene que venir el derecho penal y decir: no bastó con esa tutela que pusimos en la Constitución, no bastó con esa conciencia de esos derechos fundamentales, no bastó con construir todo un andamiaje que somete al Estado a una serie de garantías. Tu Estado estás obligado a garantizarme esas libertades. No bastó con eso. Como parte de ese aparato, precisamente, al que se debe ceñir a la figura estatal, está precisamente la protección a través del derecho penal. Y el derecho penal se convierte entonces en esa, ¿sí?, última ratio del derecho. El brazo enérgico, el puño en alto del derecho. Ya falló el derecho familiar, ya falló el derecho civil, ya falló el derecho laboral, ya también el derecho mercantil, el derecho electoral, todas las cosas. Entonces, cuando esa conducta humana, cuando ese comportamiento que puede ser positivo, negativo, de acción o de omisión en el seno social, ofende a un bien jurídico de primera importancia para esa sociedad, es cuando la decisión estatal es: esto tiene que ser calificado como delito. Debemos proscribir estas conductas, no podemos permitirlas. Imaginen una sociedad en la que dijéramos tranquilamente: hombre, no pasa nada, te cae gordo tu vecino, mátalo. Ya te hartó tu esposo, mátalo. Y no precisamente con golpes de ternura, como dice la canción. No. Una sociedad en la que tranquilamente cualquiera pudiera llegar a disponer de la libertad sexual del otro. ¿Se imaginan todos tenemos que caminar por la calle pegados a la pared? Como no vaya a ser que me pierda yo con alguien, ¿no? O sea, se dan cuenta. O sea, no podemos imaginar sociedad de esa naturaleza, no podemos imaginar. O sea, en una palabra, hay bienes jurídicos irreductibles. Hay bienes jurídicos que no podemos dejar de pensarnos protegidos por el derecho penal. Y entonces ahí es donde viene otra vez la filosofía del derecho penal. Porque como parte de las grandes tareas de la filosofía del derecho está precisamente la determinación de los valores propios del derecho. ¿Qué valores le competen al derecho? ¿Cuáles no? ¿Por qué dejó de ser un delito el adulterio? ¿Acaso pasó de delito a deleite? ¿Será que porque es una sana práctica de todas las familias mexicanas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo? Y aquí viene otra vez el enfoque filosófico, decir, bueno, es que hay una conciencia de que ese brazo duro debe concentrarse en cuestiones que auténticamente constituyan obstáculos para que una sociedad viva y sobreviva, para que una sociedad funcione. Y el derecho penal nada tiene que hacer con un bien jurídico que ni siquiera es un bien jurídico tutelado, ¿verdad?, por el derecho penal, que podría ser un tema como la fidelidad. Nada tiene que hacer. Pero hoy tenemos situaciones trágicas: los feminicidios, los transfeminicidios, el uso de sustancias corrosivas para afectar al otro, lesionarle, que no es tanto, fíjense, porque es un debate muy interesante, es decir, ¿por qué estamos sancionando con mayor severidad el hecho de que alguien utilice una sustancia corrosiva para lesionar al otro? Porque lo quiere matar en vida, señores, señoras. Quieren matar a esa persona en vida, y el sujeto activo del delito está actuando con todo el dolo y con toda esa mala sangre. Agotar su esencia. Lo que está queriendo es matar en vida a esa persona, no deshacerse de ella, destrozarle la vida. Y eso creo que puede ser una de las cosas más execrables, odiosas, y que debemos rechazar en toda sociedad. Y otra vez el derecho penal.
Y otra vez la filosofía del derecho penal, donde viene y dice, oye, ese es un valor, hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Tu Estado abócate esta tarea, tu Estado mátate en la raya con esta tutela, esta protección. ¿Sí? Las razones de género en un delito como el homicidio, que eso es lo que constituye esencialmente el feminicidio. Una razón de género, es decir, cuando se le priva de la vida a una mujer por el hecho de ser mujer, por supuesto que debe ser sancionado también, con severidad, con ese brazo duro del derecho. Pero entonces aquí viene otro debate muy fuerte en el ámbito penal, que es el de, oigan, pero está comprobado en estudios de criminología que el incrementar las punibilidades no está funcionando para inhibir los delitos, que en un descuido, al revés, se convierten en retos para los grupos delincuenciales a nivel mundial. Ah, me subiste la sanción. Vamos a ver si es cierto. Inteligencia contra inteligencia. Sí. Entonces tú dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tanto realmente estamos actuando de la mejor manera para inhibir las conductas delictivas? Ustedes deben saber mejor que hay países europeos donde la máxima sanción de pena privativa de libertad es de 20 años, 25 años. ¿Sí? Un caso escandalizante que llevaron a medios y que llevaron a redes, y a programas de televisión y a películas, el caso de este hombre que se puso a matar jovencitos en Noruega, que mató cerca de 17 jóvenes y solamente le echan una sanción de 20 años, que aquí en nuestro país habían sido 80 sentencias de 60 años cada una. Sí. Que además, ¿quién vive todo ese tiempo para un supuesto proceso de reinserción social? Que aquí viene otro gran problema, ¿no? A ver, ¿cuál es la función de la pena? Y por eso voy a decir algo que a lo mejor a más de uno le va a provocar un poquito de problema en el tema de sus estructuras mentales en el ámbito penal. Yo sostengo a Díaz, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1989 de Derecho Penal, soy profesor por proposición de delitos en particular, delitos especiales, práctica forense de Derecho Penal, y su humilde servidor, con su escasa experiencia de todo este tiempo, les puedo decir que la función del derecho penal no es castigar. La función del derecho penal no es castigar. La primera función es una función preventiva. ¡Cuidado! La primera es una función preventiva. Aguas. Lo que dice aquí, jefe. Al que prive de la vida a otro se le va a imponer una prisión. Tangos y tangos. O sea, de 8 a 20 años. ¿Sí? Función preventiva. Especializado. Pórtate bien. La función de lo que llamamos la prevención especial es con la aplicación ya de una pena. Pero esa pena, ojo, con base en los principios constitucionales, yo los reto que alguien de ustedes aquí presentes me diga si en algún momento el constituyente menciona la palabra castigo cuando se refiere a la pena. No lo menciona. Al contrario, dice que la pena tiene la función de una reinserción social con base en los derechos humanos, la educación, el deporte, el trabajo. Por ningún lado dice que eso se llame castigo. Está por sol con un dedo. Conozco la realidad penitenciaria. Su servidor trabaja con una fundación en la que ayudamos a mujeres en situación de prisión de manera completamente altruista por toda la República. Y conozco la realidad penitenciaria. Pero eso es un tema diferente. Una cosa es la inoperancia de un sistema penitenciario que no está cumpliendo las expectativas elevadas, esas expectativas tan idealistas que tiene una constitución. Y otra cosa es la misión del propio derecho penal. Son dos cosas diferentes. ¿Quién está fallando? El aplicador, no el derecho. Y el derecho penal no está cambiando su perspectiva. Simplemente sigue siendo ese gran bastión del derecho, esa columna vertebral del derecho, que le va a permitir al que gobierna contar con una potestad que nace de una soberanía, de una voluntad popular, para decirle, sanciona cuando debas sancionar. Pero hazlo cuando debas hacerlo,
porque de otra manera se convierte en arbitrariedad. Porque de otra manera, yo también nuevamente no sé por qué un señor llamado Maduro, tranquilamente empiezas a hacer uso del derecho como una herramienta de opresión, de ofensa a tu sociedad. Una sociedad cansada que quiere otra cosa. Entonces, señoras, señores, hay que reordenar nuestra visión del derecho penal. Y esa es la razón por la que a mí esta reforma me queda de ver. Porque digo, cuando se habla de una reforma penal, perdón, pero mi reformación me dice, lo penal tiene que ver con cómo funcionan las autoridades en el ámbito, cómo funciona la procuración de justicia, cómo funciona la impartición de justicia, cómo funciona la parte de la aplicación ya de las penas. ¿Sí? El derecho ejecutivo penal, cómo funciona. Porque si a eso no le metes mano, podemos tener jueces perfectos, podemos tener procedimientos maravillosos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿De qué nos sirve si la primera instancia, llamada Fiscalía General de Justicia, está podrida? ¿O de qué nos sirve si ese sujeto ya no sabemos si actúa por ignorancia, por corrupción o por ambas cosas? Desconoce la ley penal, o la conoce y la tuerce, o la desconoce y tuerce lo poco que sabe. Y ya de entrada ya empezamos mal, o sea, ya es un primer punto en el que las cosas no están funcionando. Pero ahí les va algo más grave todavía que tiene que ver con la temática que estoy trabajando. ¿Y los tipos penales? ¿Qué pasó con ellos? ¿No? El artículo 14 constitucional consagra un principio fundamental, ¿sí? Espero que no suene repetitivo un TikTok que tengo por ahí explicando esto. ¿Sí? Creo que ya como 100,000 vistas. Nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley. Y decía mi maestro Porte Petit, nullum crimen sine tipo. No hay delito si no hay un tipo penal. Y esa es la tarea, otra parte de la tarea delicada del Estado, porque el Estado, entre todas sus funciones, fíjense, hemos hablado de la función de impartir justicia, la función ejecutiva ya en lo que es la pena misma, y la función legislativa también es muy importante, porque es el punto de partida. Esta conducta debemos llevarla al plano del derecho administrativo sancionador o al plano del derecho penal. Primera disyuntiva. Porque si estamos reconociendo una conducta que ofende a la sociedad, entonces el segundo momento es para precisar cuál va a ser el alcance de la respuesta del Estado. ¿Cómo va a responder el Estado ante esto? ¿Sí? Y entonces dices, tirar un papel en la calle no me parece tan grave, tampoco es correcto. Tengo que sancionar. Y con la multa puede que me quede en paz. ¿Sí? Otra clase de conductas tienen que ser altamente reprobables y por supuesto también sujetas a una sanción drástica. ¿Quién selecciona eso? El legislador. Y ahí es donde la mula tuerce el rabo. Porque nuestros fabulosos legisladores no conocen la realidad social. Y a eso me refiero con esto de la importancia de la política criminológica en un país, que para esa construcción de una política criminológica adecuada, certera, que esté a la altura de esa sociedad, necesitas conocer la realidad. Como dicen en mi pueblo, necesitas tener barrio, salir a la calle. Pero tenemos gobernantes que no lo viven, ¿sí? Y que el día que se meten al metro, pues entran con 15 canchanchanes y que todo el el paso y todo el día son hojuelas. Creo que lo harán sin nadie que los proteja en una hora pico, y vamos a ver cómo les va. Y como eso digo, es un ejemplo muy doméstico el que pongo, pero son muchas situaciones que precisamente derivan de un desconocimiento. La clase gobernante no conoce la realidad social. Y por tanto, esto la coloca en una situación de incapacidad para responder a esas necesidades sociales. Porque además hay otro problema políticamente hablando.
Se antepone la agenda política a la agenda social. Los verdaderos problemas sociales pasan a un segundo plano y se anteponen los problemas políticos. Y sin el ánimo de generar ninguna clase de controversia, yo diría, es increíble, por ejemplo, en una entidad como la Ciudad de México, que estemos más preocupados por los temas rosas, así les llaman, que por resolver el problema del alcantarillado, y por eso nos estamos hablando cada que resolver el problema del agua cuando viene el estiaje y la falta de ese vital líquido para mucha gente. Pero hay prioridades para los políticos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua por sí sola no da votos. Y así, ustedes analicen cómo hay un problema también muy serio para los que somos amantes del derecho, que vemos con tristeza cómo se anteponen los apetitos políticos a la verdadera agenda social. Y esto está reflejado en los tipos penales. No me dejen mentir. Revisen, por favor, cuál es el proceso, tanto aquí en Tlaxcala, en la Ciudad de México, en Puebla, a nivel federal. Este proceso de construcción de tipos penales, ¿a qué está obedeciendo? Cuando en algún momento se les ocurrió incluir la figura del feminicidio, ahora sí todo el mundo se acordó de que pasaba esto. Entonces, en cascada todos los estados de la República empezaron a incluir el feminicidio en sus textos legales. Oye, ¿por qué te tardaste tanto? ¿Tú crees que apenas se están matando mujeres en tu estado? Cuando llevas cientos de mujeres muertas. Y esto, repito, es una muestra irrefutable de la injerencia de lo político en la construcción del derecho penal. Tenemos que aceptarlo. Pero también se van a hacer ciertas brechas. Sus servidores pueden platicar experiencias de este tipo, en las que yo he dirigido muchas tesis, cero plagiadas, como la ministra, todas legítimas, he dirigido más de 100 tesis, tanto en la Facultad de Derecho como en la Barra, en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados, que también fui catedrático 5 años, la Facultad de Ciencias Políticas, que di clases 10 años, en la Facultad de Derecho Electoral, ¿sí? Tanto en el CUEF, que se trata de estudios jurídicos, que se tienen convenio con la Barra, yo soy director del doctorado, también ahí. Y hemos logrado que algunas de esas tesis, traducidas en propuestas, pasen a los legisladores. Gracias a que conozco diputados, senadores, que son mis alumnos, amigos míos, les digo, oye, mira, un alumno trae esta propuesta. Y han llegado al Congreso, al local y al federal. Con esto no tampoco quiero ser tan idealista para pensar que todos podemos hacer algo así, pero me parece que sí es importante que estos foros se conviertan en espacios de reflexión, en donde hagamos esta conciencia, y que el día de mañana cualquiera de ustedes que ocupe espacios públicos, que ocupe un cargo público, que tenga acceso a estas tareas, por ejemplo, de asesoría, que también tendrá que depender mucho con quién. Yo en un momento fui asesor del presidente, del líder del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores, el entonces senador José González Morfín, por ejemplo. Fui asesor 4 años, Michoacán, un hombre de una sola pieza, que fue víctima de las traiciones de Anaya, de Ricardo Anaya. Y él me escuchaba. Y yo tuve oportunidad de meterle mano a muchos elementos del reglamento del Congreso y de la ley orgánica del Congreso. Y así las cosas. Entonces, me parece que para poder dar ese paso en el sentido de participar en un cambio, hay que construir las herramientas personales, ¿no? Crecer en este conocimiento, crecer en esta claridad de las cosas y no caer en ese mismo de esos legisladores que no saben lo que pasa, que no saben absolutamente lo que pasa, de esos juzgadores que también son algunos de ellos completamente autómatas en la aplicación de la ley, ¿sí? Y por supuesto también de esos ejecutores de las sanciones que se limitan exclusivamente a acatar como viles verdugos sin pensar en la importancia de que contar con una verdadera política relativa a todos estos procesos de reinserción nos puede llevar también en